Bueno, el anterior vídeo se me recortó, se me quedó cortado un poco a mitad de una diapositiva, así que voy a continuar donde lo dejé repasando la diapositiva entera. Bueno, recordad que estábamos viendo dentro del SIM la información que obtenemos de registros internos de la empresa. Ya habíamos dicho que estos datos internos nos suelen dar información interesante sobre tanto sobre clientes como información que suele servir de apoyo al equipo de ventas, ¿vale? Dentro de esa información que puede utilizar el equipo de ventas para desarrollar su trabajo, para desarrollar su labor, decíamos que teníamos información sobre la industria, el sector en el que se mueve y su potencial de crecimiento. Teníamos sobre la propia empresa información sobre sus pérdidas y ganancias, que nos permitía conocer cuál es la situación, el volumen de pedido que pueden hacer, etcétera, etcétera. También nos interesaban los ratios de capital-deuda, que nos interesaba saber hasta qué punto la empresa está endeudada, pero como se decía justo al terminar la diapositiva anterior, no importa tanto la deuda bruta, sino como la deuda en función de su capital. O sea, no es lo mismo que esté endeudado en 1 millón de euros no sé, pues el bar de la esquina a que esté endeudado por 1 millón de euros una multinacional, ¿no? Entonces nos interesa saber los ratios de capital deuda, hasta qué punto está endeudado, sobre todo para temas de financiación que puede tener la empresa, etcétera, etcétera. Y luego otra información un poquito menos económica, como puede ser, por ejemplo, la cultura de la organización. La cultura de la organización es muy importante para el vendedor, pues para saber muchas veces a quién se tiene que dirigir. A veces parece que te tienes que dirigir al jefe, y eso sería cierto en empresas muy jerarquizadas, con una cultura de ese tipo, pero en otro tipo de empresas que son más democráticas, pues en vez del jefe te tienes que dirigir al especialista o incluso a veces a los gatekeepers, ¿no? Los filtros, de los que actúan como filtro en la empresa. Eh, Otros datos, por ejemplo, la forma que tienen de utilizar las reuniones. Los vendedores suelen plantear una reunión de ventas y en función de cómo, de lo que sea lo típico de esa empresa, sí se tendrán que adaptar. Hay gente que utiliza reuniones muy largas y muy informales, otra gente se plantea reuniones mucho más profesionales, mucho más cortas y más estructuradas, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de información le resulta muy útil al equipo de ventas a la hora de vender, pues a clientes como agencias de viajes, aerolíneas, etcétera, etcétera, y es información de la que se suele disponer en bases de datos internas y en concreto suele estar estructurada, recordad, en lo que es el módulo de ventas de los CRMs. ¿Vale? Bueno, pues aparte de esas fuentes de información, que eran las que denominábamos fuentes de información internas, decíamos que el segundo tipo era lo que se llama la información o inteligencia de marketing, que es información que la empresa encuentra fuera y que le permite obtener datos, sobre todo respecto a su mercado, respecto a lo que le rodea. ¿Vale? Esa información, la inteligencia de marketing, el generar inteligencia de marketing, de hecho es el objetivo final del SIM, es decir, generar eh, eh, conocimiento sobre el mercado, ¿no? En particular, esta incluiría la recopilación y análisis de información sobre la evolución diaria del entorno de la empresa. Esto no aparece en los datos internos, sino que lo que hace es estudiar la evolución diaria del entorno, ¿vale? Eh, inteligencia de marketing determina finalmente la información adicional que vamos a necesitar y para la que vamos a utilizar la tercera herramienta, recordar que son los estudios de mercado. ¿Vale? Y según Kotler, para esa información de marketing podemos obtenerla de tres fuentes. La primera es lo que llama las fuentes internas. No son bases de datos internas, sino fuentes internas, en concreto los empleados de la empresa, generalmente sobre todo vendedores, etcétera, que suelen tener muy buenos conocimientos sobre cómo se está desarrollando el mercado, hacia dónde va el mercado. ¿Vale? El segundo tipo de fuentes es lo que denomina las fuentes externas y que serían gente que está fuera de la empresa y que nos va a dar información. Aquí incluimos sobre todo a los proveedores y a los intermediarios de la empresa. También suelen ser muy buenos conocedores del mercado y nos suelen dar información. Por ejemplo, los proveedores nos pueden decir, pues mira, ahora está surgiendo este nuevo producto porque el futuro de este sector, el futuro del sector de los cruceros, por ejemplo, son los cruceros poco contaminantes. Así que ahora lo que estamos planteando son barcos más pequeños y menos contaminantes para cruceros. Ese tipo de cosas, ese tipo de información muchas veces nos los dan nuestros proveedores o nos los dan los distribuidores, aquellos que venden nuestro producto. ¿Vale? Nos pueden ofrecer información general del mercado, también información de hacia dónde va la competencia, de innovaciones que aparezcan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego el tercer tipo de fuentes para estudiar un poco la evolución del mercado, esto que llamamos inteligencia del marketing,
Son lo que se llama fuentes comerciales, y estas fuentes lo que nos dan son información de la competencia. Son datos que no están publicados en la empresa, pero que están publicados en otros sitios. Y aquí tenemos datos como, por ejemplo, las bases de datos que pueden ser tanto gratuitas como por suscripción, pero que en todo caso son una fuente bastante barata. La suscripción a determinadas bases de datos, pues en general suele ser bastante barata. ¿Quiénes publican estos datos? Pues no sé, lo publican muchas veces cajas de ahorros, sobre todo antiguamente la Caixa, por ejemplo, ofrecía lo que llamaban su informe anual y, por ejemplo, ese informe era súper interesante para el mercado de los coches, ¿no? Ofrecía un informe, no sé muy bien por qué, pero centrado en los coches que se vendían, se matriculaban, etcétera, etcétera. Otra base de datos muy típica es el que se llama el informe Nielsen, que es un informe que saca todos los años sobre las tendencias en diferentes mercados y que pues, es de pago, pero es relativamente barato, ¿vale? Etcétera, etcétera. Son bases de datos publicadas, temas de exportación, etcétera, publica un montón el ICEX, ¿vale? El Instituto de Comercio Exterior, ahí hay un montón de datos sobre distintos países, etcétera, etcétera. Bueno, otra fuente son las newsletters. Supongo que todos saben lo que es una newsletter, ¿no? Una información que mandan diferentes empresas periódicamente y que pues, bueno, pues nos permiten obtener información sobre la competencia. Por supuesto, motores de búsqueda en Internet, a veces información sobre precios, es tan sencillo como buscarlo. Información de precios de vuelos, por ejemplo, pues es tan sencillo como meterte en cualquiera de los motores de búsqueda, tanto los especializados como en Google, que es recordar que tiene una parte que serían Google Flights, etcétera, etcétera. Pues asistencia a conferencias, presentaciones de productos, presentaciones, por ejemplo, estos grandes eventos que monta Apple cuando lanza un nuevo producto, etcétera, etcétera. Folletos, publicidad que publican las distintas empresas y, por supuesto, una cosa que podemos hacer, sobre todo en turismo, es hacer una visita directa. Es decir, queremos conocer cómo está trabajando nuestra competencia. ¿Somos un hotel? Pues nos alojamos en ese hotel. ¿Somos una aerolínea? Pues volamos en esa aerolínea. Y ahí observo cómo ellos están funcionando, qué cosas nuevas están ofreciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues basándonos en estas tres fuentes obtenemos una serie de datos que es los que Kotler denomina de inteligencia de marketing. Entonces, si sumamos los datos que tenemos en nuestra empresa, las bases de datos internos, con los datos generados de la inteligencia de marketing, ya tenemos información para muchas cosas, pero no para todas. Sobre todo cuando lo que planteamos son problemas muy puntuales, generalmente para esos problemas no solemos tener esa información. Y para esa información recurrimos a la investigación de marketing, también llamada investigación comercial o investigación de mercados. ¿Vale? Como decimos, cuando con lo que hemos obtenido en los otros elementos del SIM no es suficiente, pues recurrimos al último elemento, que es los estudios de mercado. Para hacer un estudio de mercado, que parece algo muy complicado, en realidad no es tan difícil siempre que conozcas las diferentes fases de este proceso. Obviamente, cuando alguien ya tiene más experiencia y ha realizado varios estudios de mercado, no necesita ir tan, digamos, a pedal de un punto a otro, pero sí que es cierto que las primeras veces que lo haces, pues tener este esquema en la cabeza es muy interesante. ¿Vale? A veces, una vez que ya tienes más experiencia, sabes que te puedes saltar diferentes fases y ya vas directamente a donde necesitas. Pero cuando no, cuando alguien te dice, pues tienes que hacer una investigación de mercados, pues esto lo suelo preguntar cuando estoy en clase y digo, bueno, ¿y vosotros cómo lo haríais? Y todo el mundo dice, pues haría una encuesta. Bueno, pues no siempre hay que hacer una encuesta, pero tampoco es un misterio saber por qué no hay que hacer una encuesta. Si tenemos claro este proceso, en principio lo vamos a entender. ¿Vale? Bueno, el proceso incluye todas estas partes que veis aquí, pero tampoco entro mucho en este párrafo porque lo vamos a ver más claramente. Bueno, otra cosa que tenemos que plantearnos es que una investigación de mercados la empresa lo puede realizar con sus medios propios o contratar a empresas especializadas en eso, que son los institutos de investigación de mercados. De hecho, también se puede utilizar, y es incluso yo diría que lo más habitual, un sistema mixto, que es que la empresa realice unas determinadas actividades con sus medios, pero subcontrate otras actividades al Instituto de Investigación de Mercados, sobre todo la parte de recogida de información, lo que se suele decir, no sé si muy correctamente, se suele denominar trabajo de campo. Bueno, pues como os decía, este es el proceso. Es un proceso de, según Kotler, 4 etapas. En realidad muchas veces hay más etapas. Kotler aquí yo creo que lo hace todo un poco, lo mezcla todo más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir a Kotler, que tampoco lo que dice es que sea mentira. Simplemente yo creo que lo hace como que mezcla demasiadas cosas, ¿no? Y Kotler plantea un proceso de 4 etapas.
Generalmente la parte esta de desarrollo del plan de investigación lo solemos dividir en más etapas, ¿no? La primera sería definición del problema y objetivos, la segunda desarrollo del plan de investigación, la tercera implementación del plan, que incluye fundamentalmente la recopilación de datos y su análisis, y por último la interpretación e informe. ¿Vale? Toda investigación de mercados, desde luego, comienza con la definición del problema y el resultado final debería ser producir un informe, tenga la forma que tenga. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver estas etapas. Por lo menos en el tiempo que nos queda, la primera. La segunda seguro que no nos da tiempo a terminarla, pero bueno, la dejamos a medio hacer para el siguiente vídeo. O directamente nos quedamos aquí. La primera fase es una fase que parece una tontería, pero que es súper importante. Primero, porque no siempre es fácil hacerla bien. Y segundo, porque lo que sale de aquí es lo que luego nos orienta a lo que tenemos que hacer en los siguientes pasos. Si hacemos esto mal, casi todos los demás pasos que hagamos después van a estar equivocados, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer en la investigación, en esta fase de definición del problema, es reunirnos con el que va a tomar la decisión y que me defina el problema que necesita, que lo defina correctamente. Generalmente, cuando un investigador de mercados se reúne con un tomador de una decisión, digamos que suelen pertenecer a dos mundos distintos, con lo cual es un elemento complicado que se pongan de acuerdo simplemente en definir el problema. El que toma la decisión, pues si es una empresa, generalmente lo que llega diciendo es, pues mi problema es que no vendo. Y la realidad es que no, tu problema no es que no vendes, ese es el resultado final, pero posiblemente tengas otro tipo de problemas que es lo que hace que no vendes suficientemente. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuál es tu problema. Y a veces tu problema es que no sabes cuál es el problema, pero incluso es para eso tenemos solución. Es decir, si sabemos que no tienes ni idea de qué es lo que te está pasando, ya tenemos por dónde empezar. ¿Vale? De hecho, en función de cuál sea el problema, podemos plantear cuál es el objetivo de la investigación. Y ese objetivo nos planteará qué tipo de estudio vamos a empezar. Por ejemplo, si mi problema es que no tengo ni idea de cuál es mi problema, lo que tendré que realizar es lo que llamamos un estudio exploratorio. Un estudio exploratorio me permite conocer posibles causas de ese problema. Si mi problema es que creo que sé las causas del problema, pero no sé de todas estas posibles causas cuál es la correcta, pues posiblemente lo que tenga que hacer es un estudio descriptivo. Un estudio descriptivo lo que me plantea es hasta qué punto se da un determinado fenómeno. Y si mi problema es que sí que sé que puede pasarme y de hecho tengo más o menos claro qué es lo que me pasa, pero no sé por qué me pasa, en ese caso, para averiguar los porqués, las relaciones de causa-efecto, cómo si yo hago esto, qué resultado me va a dar, para eso llevaría a cabo un estudio causal. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente paso, una vez que hemos decidido el tipo de estudio que vamos a hacer porque hemos planteado los problemas, es desarrollar el plan de investigación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí una pequeña introducción y se termina aquí el vídeo, aunque se quede un poquito más corto. Bueno, lo primero que tenemos que suponer es que recordar que aquellos datos que ya están publicados, pues a veces tienen dos tipos de problemas. El primero es que no sean útiles porque no sean datos que son los que nosotros necesitamos. Y segundo, sobre todo si trabajamos con datos externos, puede que esos datos sean erróneos, puede que esos datos no estén contrastados. Con lo cual, en ese caso, lo que tenemos que hacer es recurrir a lo que llamamos fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las que veis aquí, lo que llamo datos secundarios, datos ya publicados. Las fuentes primarias son los datos que yo genero directamente. Y los genero porque o bien los datos secundarios, los ya publicados, no son fiables, no estoy seguro de que no sean erróneos, o bien porque aunque existen datos, no son los datos que yo necesito. Bueno, pues en una investigación primaria tengo que plantearme o me voy a plantear estos cuatro elementos: los enfoques de la investigación, el método de contacto, el plan de muestreo y los instrumentos de la investigación. Todo eso es lo que yo hago dentro del segundo apartado, la planificación de la investigación. Bueno, pues esto lo vamos a ver, aunque la diapositiva continúa, pero continúa hablando de los enfoques de la investigación, lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale?